Entérate, informate, sumate, antes que sea tarde, por Cadena Tiempo y diariojornada.com.ar. A la orilla del mar. 11:53 de la mañana en Comodoro Rivadavia y nosotros transmitiendo aquí desde la 91.5 en Alem y San Martín. Y claro, es un día donde podemos por ahí dedicarle un tiempo a temas que tienen mucha importancia en la agenda, que forman parte de la vida diaria, pero claro, con tanta vorágine informativa a veces se nos complica. Pero este mes, antes de que culmine marzo, queremos hablar de lo que significa el 21 de marzo, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿sí? Bueno, se trabaja desde la Cátedra de Derechos Humanos, ¿sí? Pueblos originarios también de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y hoy nos visita, ¿sí? Justamente Daniel Loncón, quien es miembro del pueblo mapuche e integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes, perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Universidad. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Mari Elena, Mari Verónica, saludo a toda la audiencia y bueno, muy bien, muy contento, muchas gracias por la invitación, aquí andamos. Bueno, gracias por el tiempo, un día feriado, venir a conversar sobre estos temas que son muy importantes en un contexto difícil, imagino, Dani, ¿no? Donde se venía trabajando mucho, se venía militando por esto de sacar, ¿no? la importancia de la discriminación, pero lo primero que viene a romper un poco también el mileísmo tiene que ver con esto del INADI, una institución emblema de Argentina y emblema de Latinoamérica, ¿o no? ¿Cómo lo recibe la cátedra esto? Y en principio como un retroceso en el avance de derechos, digamos, muchas veces estos tipos de derechos muchas veces no son los, como quien dice, palpables o reales o concretos como una factura de luz, por ejemplo, pero sí que tienen que ver con una incidencia social muy fuerte, ¿no? La discriminación, el racismo, la xenofobia, siempre decimos que desde la época de la conquista está presente en nuestro continente y ahora dado las sociedades latinoamericanas de manera muy fuerte con el colonialismo en sí mismo, la conquista y después los efectos de eso, ¿no? Entonces hoy tenemos, en estos tiempos se habla mucho del discurso de odio, por ejemplo, cuando en realidad lo que es una consecuencia misma del sistema de racialización, digamos, ¿no? Que se instala con el concepto allá por 1492 en la conquista, ¿no? Lo que se denomina como conquista de América, de este continente. A partir de ahí el concepto de raza empieza a tener un peso muy fuerte en lo que son la clasificación de las personas, la jerarquización, decimos nosotros siempre la naturalización de las desigualdades, porque ahí se empezó a hablar de que había gente superior y gente inferior, gente que tenía que tener derecho y gente que no. Hoy podríamos decir gente de bien y gente de no bien, pero bueno, a partir de ahí... Que tampoco está definido de qué hablamos, exactamente, ¿no? sí. Entonces, bueno, a partir de ahí, el racismo como un sistema ideológico posterior a la idea de raza empieza a hacer sus estragos, digamos, ¿no? Y hoy lo podemos ver en nuestra época, que, por ejemplo, hay universidades que aún en América Latina aún tienen cuotas para estudiantes afro o indígenas, digamos, ¿no? Estamos hablando de que se ha avanzado mucho, pero aún así hay lugares en donde... como dice un dicho, hay pero no te toca, digamos, ¿no? O sea, tenés que aplicar a una cuota para ver si vos entrás dentro de ese universo para poder acceder a la educación superior, por ejemplo. Entonces, esas desigualdades aún persisten. También ocurre, bueno, el hecho en sí, digamos, el día se conmemora por una masacre que hubo en Sudáfrica en su momento de quienes estaban luchando contra el apartheid. Ese sistema donde unas minorías gobiernan unas mayorías, ¿no? Que nosotros lo hemos visto también en nuestro continente. Y pasó cuando, por ejemplo, Evo Morales sale presidente de Bolivia, el 74% de la población de Bolivia era indígena y nunca habían tenido un presidente indígena, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, cómo a veces quienes toman decisiones no son justamente pertenecientes de esas bases mayoritarias. Entonces, el tema por ejemplo, la eliminación de una institución como es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, lo vemos como un retroceso, un grave retroceso en términos de políticas públicas, pero no para esos sectores discriminados, esos sectores minoritarios y demás solamente, sino para la sociedad en su conjunto. Porque cuando, por ejemplo, estamos inmersos en un contexto de odio, sea racial o de cualquier tipo, es un mal que afecta a toda la sociedad, no solamente a los grupos minoritarios, digamos, ¿no? Entonces eso también hay que entenderlo, creo, o es importante remarcarlo, que como sociedad sufrimos los efectos del racismo.
Entonces, en ese sentido es importante trabajarlo, es importante informarse, importante debatir ideas, y en ese sentido lo conecto también con un escenario del cual nosotros estamos, que son las universidades nacionales, bastante complejo, en donde también se ha cuestionado mucho la legitimidad de las universidades nacionales, y a partir de ahí nosotros que creemos que no se cuestiona a la institución en sí, sino más bien al sistema de ideas que representa. Es decir, lo que uno puede debatir, la conciencia crítica, lo que uno puede interpelar desde esos lugares hacia sectores de poder, hacia sectores, hacia corrientes históricas, hacia dinámicas sociales, hacia ideologías. Por ejemplo, el tema de ideología es muy importante, nos parece, porque últimamente se ha puesto como una mala palabra, ¿no? Algo ideológico es como algo malo. Escuchaba, por ejemplo, te hago ahí el apunte, ¿no? Escuchaba las declaraciones de Martín Menem cuando decía él, por ejemplo, me sorprende que hayan tantos jóvenes en el 24 de marzo, si estos jóvenes no lo vivieron. Y bueno, algunos tweets que le respondían, yo no creo en Dios, porque hace tantos años estaba Jesús, mejor dicho, que predicaba, y como yo no lo conocía a Jesús, entonces ¿cómo voy a predicar Claro, por él, no? claro, o sea, no. estas cosas irracionales que vos decís, cómo alguien puede plantear semejante idea, ¿no? Claro. Ante una realidad histórica, como puede ser el 24 de marzo, como puede ser, bueno, este día, ¿no? También el día justamente de conmemoración de los pueblos originarios, ¿no? O el recuerdo de también lo que significó, por ejemplo, la conquista del desierto aquí en Argentina. O sea, no tiene que ver con que lo viviste, sino Claro. con entender eso, y no es por mal una palabra ideología. No, y además yo lo que veo mucho es querer sacar los procesos históricos, ¿no? Romper con la historicidad. Y cuando uno pierde la historicidad, queda solo navegando en el mundo, digamos, en el vasto universo, podríamos decir, porque claramente quien no está anclado a su historia, a su proceso histórico, podríamos decir, por ejemplo, esta región, la región patagónica y la historia que tiene, va a contar una historia que comienza a partir de los colonos, por ejemplo, ¿no? O a partir de la instauración de los dispositivos estatales en estos territorios, pero no va a conocer lo que pasó antes. Y sabemos que las historias oficiales han sido muy selectivas, ¿no? Y también con la memoria existe cierta amnesia de decir, bueno, recordamos algunos procesos y otros no, ¿no? Una parte sí y otra parte no. Por eso que me pareció muy capciosa esta idea de la historia, por así decirlo, que sacó un video el gobierno completa, ¿no? Porque completa según quién también, porque ahí las omisiones históricas, nosotros siempre hablamos desde el punto de vista del pueblo mapuche en particular acá, o de los pueblos indígenas en general y de Argentina, que el primer genocidio, el genocidio fundante, fue la conquista del desierto en estos territorios, no fue el proceso militar del 76. Entonces siempre decimos, la masacre poblacional que se llevó a cabo, la eliminación de las personas, la existencia de campos de concentración, el traslado forzoso de personas, por ejemplo acá en lo que hoy es el dique Florentino Ameguino, existió un campo de concentración de indígenas, digamos, acá. Mucha gente no lo conoce, no hay un memorial del sitio de memoria en ese lugar, en Balcheta tampoco, en Chinchinares tampoco, en la isla Martín García te iba a decir, claro. O el famoso Museo de la Plata, que tuvo especímenes humanos, que muchos de ellos eran indígenas de estos territorios. Entonces, decir, esas cosas se desconocen, entonces hoy es muy difícil, a veces sin esa historicidad, por eso decía, plantear procesos de reivindicación en el presente, ¿no? Y quedan como aislados, quedan como unos loquitos, como en el peor de los casos, como diría alguna ministra de Seguridad, como terroristas, cuando en definitiva son reivindicaciones históricas, son las que se van planteando. Pero al haber un desconocimiento y más aún una historia oficial que los negó, es muy difícil. Entonces no es nada loco que hoy se plantee decir, bueno, estos chicos, ¿cómo vienen acá a esta plaza si no en el 76 no habían nacido, ¿no? O sea, algo tan absurdo adquiere una cuestión de verdad, pareciera ser, porque además también estamos en una época, y ustedes en el área de los medios lo deben ver todos los días, de esta famosa posverdad, o esta verdad a medias, o esta verdad que no es tan verdad, pero que es cortita, es sintética y es muy efectiva, ¿no? Llega mucho, es en un video TikTok, en 30 segundos una verdad se instala, y a partir de ahí, bueno, cómo genera subjetividad, porque ese es el punto también, ¿no? Cómo a veces las prácticas, nosotros siempre decimos que las prácticas racistas, decía Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, ¿no? El racismo, digamos, o las prácticas se instalan a nivel subjetivo, pero luego pasan a las prácticas sociales.
Entonces, si tenemos un germen, digamos, de discursos de odio alentados desde las altas esferas gubernamentales, no nos tiene que sorprender, y esperemos que no ocurra, de repente un loco, como le suelen decir, o un lobo solitario, agarre un arma y vaya a un grupo de personas y los asesine. Eso ya ha pasado, está pasando mucho. Ustedes recordarán una película que hay en una plataforma de series, que es sobre la matanza de Oslo. El asesino de Oslo, que mató a cerca de 80 personas, en Noruega, explotó una bomba en el Parlamento noruego, después se fue a una isla que había ahí cerca, donde había un campamento juvenil de un partido. Sí, recuerdo. Exactamente. Y él, asesina a todas esas personas, y cuando en su manifiesto que escribe o que publica después, o se encuentra, él dice que el problema es el multiculturalismo, ¿no? La llegada de los musulmanes, de los árabes y demás a los pueblos nórdicos está contaminando su sangre y está atentando contra la nación. Pero esos mensajes venían de lo que se conoce como la ultraderecha, Noruega, Sueca y demás, países que en su historicidad también han tenido una gran tradición de acogida, digamos, de los exiliados latinoamericanos. Suecia, Noruega, Finlandia acogieron a muchos exiliados de acá en las dictaduras latinoamericanas. Y hoy son gobiernos de derecha, por ejemplo, muy de derecha, que prácticamente están poniendo un muro, no como hizo Trump, digamos, pero sí un muro administrativo al ingreso de personas de otro lugar que no sean de sus países, ¿no? O sea, ahí vemos cuando se gesta un discurso de odio, cómo eso se puede corporalizar después. Aplicar. Totalmente. Sí. Estamos con una falta de micrófono. Digo, eso se lo ve prácticamente en toda Europa, ¿no? Ayer veíamos unos videos en París donde también se saca golpes, ¿no? a los migrantes, y es como una situación que lamentablemente se viene dando en distintas partes del mundo. No estamos ajenos a eso aquí tampoco. Para nada. Y fíjense cómo se ha construido, por eso a mí me gusta mucho hablar de la construcción de sentidos, porque esos son los países del primer mundo, en teoría, ¿no? Y muchas gente veces... de bien. Claro. Es gente de bien, exactamente, de otra Nosotros morochitos, Dani, no sé a dónde nos van a meter, mira. Vero se salva, porque ella, viene con otra pigmentación, pero... Es bajo de los barcos. Digamos que cómo eso se ha construido, ¿no? Y cómo a veces la autopercepción, ¿no? Decir, bueno, nosotros que estamos en el del mundo, que nosotros somos un país bananero, ¿no? Esta autoatribución, digamos, de una condición social, económica, política y demás, y también cómo juega. Nosotros en la cátedra trabajamos mucho el tema de las representaciones sociales, que es un gran tema y está al alcance de todos. Siempre decimos, no hay que ser ni académico ni nada para esto, porque son palabras que encierran sentidos de uso muy cotidiano. Por ejemplo, nosotros siempre decimos la palabra quilombo. Todo el mundo usa la palabra quilombo, y lo ejemplifica, y sabemos de qué estamos hablando. Sin embargo, la raíz de esa palabra proviene de un pueblo afro, digamos, de los afros de regiones de Brasil o de Colombia, digamos, ¿no? Donde el quilombo o el pueblo quilombola hoy por hoy, de hecho aquí en nuestra universidad tenemos estudiantes, digamos, que vienen de Brasil, y bueno, con ellos charlamos estos temas también, en donde eran sitios de resistencia de la población esclavizada que huía, digamos, de sus captores. Y ahí practicaba su espiritualidad, practicaba sus danzas, ejercía la resistencia para evitar ser recapturado, y eso era el quilombo. Y la Real Academia Española hoy si hoy uno se fija, entra al sitio de la RAE, quilombo dice gresca, lío, desorden y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo puede cambiar el sentido de eso? Y entonces la autopercepción, digamos, como un país de cuarta, alguno también lo dijo, algún referente de este país dijo que éramos un país de mierda prácticamente, favorece o genera las condiciones subjetivas para que la gente diga, bueno, o acepte cualquier medida, porque bueno, también ya lo dijo Naomi Klein con esto de la doctrina del shock, digamos, ¿no? Que lo estamos viviendo mucho. Entonces, las representaciones sociales, las autopercepciones que nosotros tenemos de nosotros mismos, incide, pero fuertísimo, para que después se tomen decisiones que nosotros aceptemos, como quien dice, mansamente, ¿no? Ahora estamos como en un estadio en donde mucha gente dice, esto va a estallar, esto en algún momento va a estallar. Y lo que yo le preguntaba la otra vez a algunas personas que hablamos es decir, bueno, pero ¿quién pensamos nosotros que serían esas personas que hagan el estallido? Porque nosotros no lo haríamos, ¿no? O sea, entonces a veces esta idea de la clase media amplia, que muchas veces se basó en los movimientos sociales para el quilombo, vamos a usar esa palabra, pero para generar esa disrupción en términos sociales, el mal lo padecemos todos. Y esto nos trae la experiencia del 2001, ¿no? ¿Se acuerdan del dicho Piquete y Cacerola, la lucha es una sola? O cuando los piqueteros entraban a la capital federal y los recibían ahí la clase media que tenía confiscados sus ahorros, pero el resto venía pidiendo por comida, no era por los ahorros.
Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, se unificó la lucha, pero una vez que se regularizó el tema de los ahorros, los piquetes siguieron estando, digamos, se siguió pidiendo por comida y las cacerolas no volvieron a clamar por esos sectores, ¿no? Y hoy pareciera ser nuevamente que se está esperando que esos sectores revoltosos, ruidosos y demás vengan y generen este caos necesario, pero que cierta gente no está dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces también la representación social que tenemos de los grupos poblacionales, de las organizaciones sociales, los movimientos piqueteros y demás, creo que hoy ha avanzado. Digamos, los movimientos sociales dicen nosotros estamos cansados de poner mártires o de poner gente que muera en los enfrentamientos. Entonces, en esta reconfiguración social que tenemos, habrá que ver cómo nos paramos frente a esto, ¿no? Entonces, por eso decía, volviendo al inicio de la charla, dar de baja al INADI a hoy parece un detalle que a nadie le importaría, digamos, ¿no? No, porque... pero me parece que ahí hay que también hacer una salvedad. Vos estabas explicando, ¿no?, esta crisis en el 2001 y, por ejemplo, ¿no?, ahora cuando tantas personas que se van a quedar sin actividad laboral, porque ya lo estamos viendo a nivel del Estado, los primeros que se ven, bueno, cuando se va a buscar un trabajo o lo que fuera, nosotros tenemos más derecho porque somos de acá. Claro, y empieza exacto, también localismo. esta cuestión racial de, bueno, yo soy de acá, yo me lo merezco y vos que venís de otro lado no te lo mereces. O sea, en el futuro lo vamos a empezar a ver. Así como en otras discusiones, en otros momentos se discute, bueno, quién se atiende en un espacio público de salud, también está la otra discusión. Bueno, ¿quién va a acceder al trabajo? Tengo que acceder yo. Entonces los migrantes se tienen que... Es una pelea que va a venir, Sí, porque totalmente. cuando existe la desesperación, el hambre, porque van a ser por ahí 1 o 2 meses donde el dinero todavía va a seguir circulando. Pero en el futuro, estas cuestiones que vos decías, parece que... no las vemos, pero existen, ¿no? Pero que de alguna manera después terminan generando eclosiones, rupturas, eventos que son ¿no?, los que producen un montón de otros problemas en el futuro, tienen que ver con esto. Tal o sea, cual. me parece que ahí hay un tema que nosotros no lo estamos, o sea, nosotros no. La comunidad nos está dando cuenta que esto pasa, pero ya en Comodoro, que bueno, pensar que el multiculturalismo es un problema, estamos totalmente alejados porque somos una ciudad construida por inmigrantes, ¿no? Pero hemos visto ya en esta época situaciones también a través de entrevistas que hemos realizado, por ejemplo, a las chicas ¿no?, dominicanas que las paran en la calle comprando ellas en medio pleno calle San Martín, ¿cuánto cobras la noche? Exacto. Y estas cosas suceden hoy. En el futuro, ¿cuántas van a suceder? Por Exacto. estas construcciones, ¿no?, del color de la piel, del pelo, o sea, cuestiones que son físicas, pero que también se traducen en cuestiones simbólicas. Claro, porque por eso decíamos la construcción subjetiva, ¿no? Qué importante que es, cómo me hago yo la imagen de que veo una persona de determinado color de piel y ya le atribuyo características, ¿no? Eso es la racialización de las personas, ¿no? Pero y funciones, características y demás, como así en su momento se hablaba del término indio, ¿no? Vos decías indio y ya, cuando te decían no corras como indio, ya te sabías que noruego seguramente no eras, pero bueno, entonces, ¿cómo se atribuyen esas características, no? Y esto que decís es muy cierto porque lo vemos incluso hasta cuando ocurre en los barrios, con la demanda poblacional y habitacional que hay, uno ve carteles que dice hijos del barrio, por ejemplo. Incluso hasta en eso, fíjense lo puntual que es. Y lo de la salud y la educación pública, que en su momento también siempre aparecen como chivos expiatorios, ¿no? Y uno se divierte, pero bueno, pegan, digamos, ¿no? Tienen efecto. De hecho, el gobernador de Salta sacó hace poco un decreto que decía, el titular, digamos, mediático era Salta le va a cobrar a los extranjeros que atiendan. Y el 99,9% de la gente aplaudía, decía que buena medida, que por fin, ¿no? Pero después venía el primo, que era... No, después yo leí el decreto, o sea, bajé el decreto, el 129, creo que es 2024, del gobierno de Salta, y en realidad es de 10, digamos, porque hay que ver la categoría residente, temporario, precario, turista, digamos, por estudio, hay que ver todas esas categorías, y resulta que terminaba siendo el que estaba de viaje, el que circunstancialmente pasaba por ahí, porque el resto tenía la atención en el marco de la 25841, creo que es la Ley de Migraciones Nacional, que está vigente, que establece que cualquier migrante, no extranjero, porque ahí también, si usamos la palabra migrante una cosa, si usamos extranjero es otra, tiene cualquier derecho que goza un nacional. Entonces ahí nos encontramos con que para los titulares y para la gilada, como quien dice, es muy rimbombante el tema, que sí, hay que cobrarle a los extranjeros, pero cuando uno va a la letra del decreto, que está redactada por abogados, gente de leyes y demás, resulta que no es tan así. Entonces lo concreto que puede llegar a terminar recaudando Salta por atención a extranjeros es mínimo.
pero en términos sociales es una medida de simpatía social, ¿no? Y esto pasa con la educación. A nosotros también nos han preguntado ¿cuántos extranjeros estudian en esta universidad? Y cuando uno dice la mayoría de los extranjeros que estudian acá se radican por temas de estudio. Y además tenemos egresados extranjeros que hoy, por ejemplo, por dar un ejemplo, un enfermero trabaja en el 107 de acá del hospital. Entonces, es decir, probablemente uno tenga una emergencia en la calle, salgo yo y me caigo en la calle, y viene la ambulancia y nos vamos a encontrar con una persona brasileño, hijo de afro y indígena de Brasil, que se radicó, que eligió Comodoro para estudiar, que eligió Comodoro para vivir, formó su familia y hoy trabaja en el sistema de emergencia de nuestra ciudad, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y a veces nosotros estamos trabajando mucho en los datos de la universidad, de estos seguimientos, para poder contrastar también esos discursos que a veces se instalan, ¿no? Vienen, buscan el título y se van, vienen, usan la salud y se van. Y a veces esas construcciones tienen que ver con el sentidismo común, que como dice una compañera es el menos común de los sentidos, pero que se instalan muy fuertemente. Y como decía, lo riesgoso a veces es que cuando estos son negativos, después se pueden traducir en prácticas. Y ha ocurrido en Capital mismo ahora con esto de las marchas y demás, de gente que ha atropellado a la marcha, a la multitud, porque considera que está habilitado para que él tiene el derecho al tránsito, entonces que me están cortando la calle, voy y los atropello. Claro, ¿no? Y para ir cerrando también, ¿no? A veces la responsabilidad que realmente tiene que tener un presidente, un dirigente, sobre otros pueblos, porque somos todos los argentinos los que estamos detrás de esto, ¿no? Ayer yo veía las declaraciones de Javier Milei, por ejemplo, el presidente de la Nación, sobre el presidente colombiano, ¿no? Petro. Y vos no estás en una escuela, vos no estás hablando de tu compañero de silla, estás representando una nación. No podés decir es un narcotraficante, es un asesino. Estás hablando es una cuestión institucional. Vos representás a 45 millones de personas. Entonces va un argentino caminando por Colombia y ¿qué va a pasar? Exacto. Lo van a maltratar, le van a pegar un tiro porque tu presidente dijo estas cuestiones que tienen que ver con el discurso, pero que no se complejizan, pero que no se complejizan hasta que sucedan. Exacto. Porque algún día eso va a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado también de los lugares que cada uno ocupa, ¿no? O sea, esto es lo que nos estamos olvidando. Yo a veces lo escucho y parece que está hablando de los compañeros del colegio, ¿me entendés? O bueno, y responde así, o si estuviera en un cuarto oscuro de Gran Hermano, por decirte algo, no sé. Pero estamos hablando de la representación social, de lo que significa, o sea, entonces el colombiano que va a pensar, ¿cuántos argentinos pensarán así sobre nuestro presidente o sobre nosotros? Claro, y también como a veces en los sistemas presidencialistas como tenemos nosotros, en donde el presidente acapara toda la atención, digamos, no hay como un parlamento en otros lugares, tiene mucha incidencia eso, ¿no? Como decir, si lo hace el presidente, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si lo hace el gobernador, ¿cómo no lo voy a hacer yo? O sea, la población a veces pareciera sentirse habilitada por ciertos discursos, por ciertas acciones. Y eso también cómo impacta, ni hablar en un plano geopolítico, ¿no? Es decir, nos peleamos con China y no es que me peleé no voy a jugar a la pelota con el vecinito de la esquina, digamos, ¿no? Me peleé con China y las implicancias que puede traer en términos concretos y reales, ¿no? Por mencionar, ya que tenemos el ejemplo de China, la paralización de obras aquí en la provincia de Santa Cruz que puede traer una catarata de despidos, y eso son personas reales y concretas, pero que pasó a través de una desinteligencia diplomática, tal vez de haberse juntado con el embajador de Taiwán o la embajadora de Taiwán. Entonces esas cosas también creo que hay mucho de improvisación, vemos improvisación a gran escala, a alto nivel, ¿no? Estamos hablando de presidentes, de cancilleres y demás, y bueno, la esperanza que muchos tienen es el Congreso. Bueno, veremos si el Congreso está a la altura, digamos, de legislar, de otorgar cierta, digamos, racionalidad a este esquema, pero también nosotros como sociedad también, ¿no? Es decir, qué nos corresponde, como vos bien decís, desde cada lugar que ocupamos, desde nosotros desde la universidad, siempre propiciamos, digamos, el debate de ideas, la construcción de un pensamiento crítico, de un pensamiento en las mayorías, que sirva para las mayorías, no para un grupúsculo, digamos, la formación profesional nosotros la concebimos desde ahí, que tiene que servir a las mayorías, no a un pequeño grupo o a un pequeño interés individual, y a partir de ahí también enunciar las cosas que van pasando a nivel social. Nosotros tenemos la ventaja, por así decirlo, de poder trabajar con las ideas, con el pensamiento, de analizar, de leer, de estudiar. Bueno, eso también lo tenemos que poner, como quien dice, a disposición de la comunidad, divulgando, escribiendo algunas cosas, compartiendo, como en este caso, porque nos parece importante advertir sobre algunas cosas que vienen pasando, que tienen una historicidad y que pueden agravarse aún más, digamos, ¿no? Con este escenario tan proclive al descontrol, podríamos decir, ¿no? Totalmente, donde cualquier cosita puede generar un estallido. Te agradecemos
agradecemos, Dani, todo este tiempo, esta posibilidad, esta puesta en escena, ¿no? De todo lo que significa el análisis sobre este día tan importante como es el 21 de marzo para seguir trabajando y entendiendo qué significa el racismo y que son hilos que todavía tenemos en nuestra sociedad. Así que bueno, los micrófonos abiertos y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo para toda la audiencia. Peucayal. Ahí estaba, Daniel Loncón, desde la Cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad, con la información, un poco de análisis y por supuesto también ayudándonos a entender justamente qué significa este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Nos vamos a la tanda y volvemos. Toda la mañana hasta el mediodía, antes que sea tarde, por Cadena Tiempo y diariojornada.com.ar.